Buenos días, capital humano. ¿Cómo están? Feliz viernes para todos. Muy buenos días. ¿Ya listos para disfrutar del fin de semana? ¿En qué van a gastar en sus hobbies? ¿Cuáles de sus hobbies favoritos van a monetizar este fin de semana? ¿Ya lo planearon? Buenos días. Pepe, Bruno, Eli, Carla, Manuel. Llegaste temprano, muy bien. Rebelión de letras. Te estábamos esperando, aunque no tenemos ni idea de quién eres. Hola, capital humano, Joel. Vamos a ver qué está pasando por el mundo porque hay un par de cosas buenas que les quiero comentar hoy. Bueno, para empezar, estamos en casi 120 millones de contagios a nivel mundial. México tiene 2 millones de contagios, pero vean, justo lo que les comentaba, 193,000 fallecidos, casi un 10%. ¿Te acuerdan cuando hablábamos al principio del índice de mortalidad del COVID? Nadie se imaginaba el 10%, ¿verdad? Qué fuerte, cabrón. Y todavía hay presidentes como el imbécil de Bolsonaro en Brasil, güey, que dice que era solo una gripita. Y ahora Brasil va para 2,000 muertos por día por algo que supuestamente era una gripita. Y en México tuvo un 10% de índice de mortalidad. Me parece increíble. Bueno, de manera internacional, ahorita hay un tema con las vacunas de AstraZeneca que están diciendo que producen coágulos o pueden producir coágulos. Entonces muchos países de la Unión Europea se están como resistiendo y la OMS está analizando la situación. También hay un tema interesante referente a la segunda dosis de la vacuna y la gente que ya está inmunizada por ya haber tenido el virus. O sea que ya no necesitas tomar una segunda dosis porque ya tuviste el virus, ¿no? Y salió un estudio que revela un poquito lo que está pasando, que lo que pasa es que por ser pandemia se están haciendo las cosas de una manera un poco acelerada. Y obviamente pues para la ciencia no es lo ideal, ¿no? Pero pues hay que salvar vidas. Entonces es un dilema ético bastante complicado ver si aceleramos los procesos o si seguimos el proceso tal cual para asegurar las repercusiones que sean lo menos negativas posibles, ¿no? En RT la verdad es que vi una noticia que me dio muchísima risa. Digo, obviamente cada país debe tener gente que se dedica a hacer este tipo de cosas, pero hay una noticia padrísima que dice, Rusia podría ganar la Tercera Guerra Mundial en un escenario apocalíptico, capturando el norte de Europa y bloqueando el contraataque de NATO, ¿no? Dicen los expertos suecos. Pues suena interesante, digo, la verdad es que yo creo que nadie ganaría en el caso de una tercera guerra mundial, ¿no? Decir que Rusia ganaría me parece por lo menos cínico, bueno, no cínico, me parece como, híjole, macabro por no usar otra palabra, que estábamos buscando ganadores y perdedores para una potencial tercera guerra mundial cuando realmente no quedaría nadie, ¿no? O sea, es como que la cantidad de vidas que se perderían me parece que sería algo vergonzoso para la humanidad, como las dos guerras pasadas, pero peor todavía. Pero dicen que Rusia podría ganar por su posición estratégica geográfica. Y la verdad es que sí, o sea, la geografía de Rusia tiene una serie de ventajas, porque prácticamente toda su frontera norte está pues libre, o sea, en el sentido de que no los pueden atacar por su frontera norte, ¿no? Y muchos otros países tienen las fragilidades de pues, tener que proteger fronteras por todos lados y ser muy dispersos en cómo dividen sus fuerzas bélicas. Y pues obviamente el avance de la tecnología, la cantidad de presupuesto que le dedican y demás, ¿no? Lo que me parece interesante es que al final de este artículo hay un statement por parte una persona encargada del ejército de Rusia y dice, dejen de hacer estrategias de quién puede invadir a quién y qué tanque puede ir pasar por dónde, o sea, qué tanque puede pasar por cuál región, tenemos cosas mucho más importantes de qué hablar. Eh, y la verdad es que dirías, sí, claro, tiene toda razón, porque estamos hablando de potenciales terceras guerras mundiales y quién se va a pelear con quién y quién le va a ganar a quién. Y digo, de nuevo, acuérdense que esto es RT, o sea, este es un periódico de propaganda Rusia. Pero pues digo, ¿a quién le importa hablar de esto con otros problemas tan importantes como el COVID? Pero el problema es que luego te pones a pensar de que, oye, ¿y por qué no se reducen los presupuestos bélicos durante la pandemia para hacer inversiones en salud, cuando no sucedió nada de eso? O sea, no hubieron reducciones en los presupuestos militares para fondear el desarrollo de más vacunas, mejorar las condiciones materiales de la gente, entender realmente que la salud es un tema público, o sea, la salud no es un tema individual, sino que todos los individuos coexistimos, participamos de la sociedad y por ende la salud es un tema público, no es un tema individual, es imposible que la salud se entienda como un tema individual.
Y no se tomó esto en cuenta, sino que simplemente es como que, no hablemos de estas estrategias, pero sigues gastando lo mismo. Entonces como que, ¿cómo, güey? No entiendo ahí la hipocresía. Digo, ojalá y no lleguemos a una tercera guerra mundial porque se acabaría el mundo y la neta no ha salido la siguiente película de Matrix y yo quiero ver la siguiente película de Matrix y también quiero ver la siguiente película de Evangelion y me gustaría leer el último libro de Game of Thrones, o sea, para quitarme el amargo sabor de boca de lo mal que terminó esa serie, para ver si el libro la termina un poco mejor. Y si viene la Tercera Guerra Mundial, pues sería una lástima, porque no podría concluir estos deseos consumistas que tengo de entretenimiento. Eh, en New York Times, la noticia que me parece más interesante es esta, o sea, para que se den una idea de, ayer fue de hecho un speech de Biden diciendo cuáles eran los próximos pasos de la vacuna, ¿no? Y aún así, Biden, güey, se puso medio individualista que me molestó. Acabó con unas frases un poco echaleganistas de las responsabilidades de ustedes, la responsabilidad es individual, cada uno de ustedes tiene que cuidarse. Es como que, a ver, güey, pinche, el gobierno toma puras decisiones negligentes, idiotas, mal fundamentadas, güey, de regalarle dinero a los grandes magnates, a los billonarios, a la gran industria y deja a la gente en situaciones precarias, pero ahora resulta que la responsabilidad para que no exista un tercer brote es individual. Neta, go fuck yourself. O sea, es insoportable escuchar ese tipo de cosas. Pero lo que sí me pareció interesante son las predicciones de para cuándo van a estar las vacunas. Están diciendo que para el 22 de mayo va a ser el día de quiebre para el 50% de las vacunas. Y de hecho, qué conveniente, porque justo dijeron que el 4 de julio, si la gente se porta bien, van a poder salir a juntarse a celebrar el Día de la Independencia contra el COVID. Típico speech gringo, güey, de película de Michael Bay con explosiones atrás y aviones y una hamburguesa de 3 pisos con triple carne que provoca problemas cardíacos y la gente diciendo, le ganamos al COVID. No le ganaste al COVID, güey. Te escondiste como rata durante un año y medio peleando y pateando y pidiendo paros y pidiéndole por favor a la gente que se quedara en casa mientras tomabas pésimas decisiones. No le ganaste el COVID, sobreviviste de una manera mediocre, miedosa y ridícula, ¿no? Pero se supone que en Estados Unidos en septiembre ya van a estar 90% de las personas vacunadas. O sea, creo que esta misma línea vale la pena que la analicemos en otros países para ver cómo se va a comportar. Pero estos ya son niveles relativamente seguros que se acercan a la inmunidad de manada, ¿no? O sea, que por más que todavía existe el virus, ya no se va a poder transferir a otras personas y esto ya nos da un cierto nivel de seguridad. En Wall Street Journal, dos cosas que quería revisar. O sea, primero es esta gráfica que se me hizo bien interesante. Habla del crecimiento del e-commerce durante los últimos años. Y digo, y obviamente pues es algo que tenía poco tiempo, entonces esta gráfica pues es bastante lenta la aceleración, pero si se fijan, venían picos de aceleración, vamos a suponer que empezó a cambiar la curva de aceleración a partir del 2018 y en el 2020 habíamos visto un brinco interesante creo que del 18% al 23%. O sea, casi un 5% de crecimiento de los 10 que se dieron en los últimos 6 meses, 8 meses. Y después, pues obviamente vino la pandemia y cayó. Pero aquí hay algo importante, no es que haya caído el e-commerce, sino que pues obviamente acuérdate que hubo una recesión, o sea, el tamaño total del pastel también se hizo más chico y eso definitivamente afectó porque los tipos de bienes y consumos que se compran en e-commerce versus los que se compran en tiendas reales son diferentes. Entonces, como cambia esa participación de los tipos de bienes, pues obviamente hay un pico, pero yo no creo que se vaya a desacelerar. De hecho, la tendencia es que el crecimiento del comercio digital pues siga acelerando, si sea cada vez mayor. O sea, hoy ya representa casi un 25% del total de comercio de Estados Unidos. Porque esto es importante. Primero, Amazon va a ser probablemente el mayor empleador de Estados Unidos en los próximos 3 años. Entonces va a ser el mayor generador de empleos de Estados Unidos. Y acuérdense que los empleos de Amazon son miserables. O sea, literal la gente se hace pipí en los pantalones y usa pañales para trabajar en las bodegas de Amazon. Y no solo eso, sino que Amazon va a ser el mayor empleador del mundo, va a quebrar muchísimos de los negocios de calle, no solo de Estados Unidos, pero sino que de todo el mundo. O sea, vean la cantidad de gente que tiene que recurrir a Amazon para poder hacer su modelo de negocio. Y cuando muchas de las cosas que están sucediendo en la calle ya no son rentables, ya no son viables, ¿no? Porque no ofrecen la ecuación de valor que consigue ofrecer Amazon. Obviamente, porque obliga a sus trabajadores a hacerse pipí en los pantalones y no está prohibido hacer sindicatos para negociar mejores sueldos y mejores condiciones de vida, pero sí les regalan yogurt y les hacen clases de yoga y les dan coaching los fines de semana para tenerlos motivados, ¿no? Entonces, por eso es sumamente difícil competir contra Amazon, porque la manera como se
se aprovechan de las condiciones terribles de los trabajadores, hacen que tengan precios sumamente competitivos. Y como nosotros tenemos poco dinero, pues queremos comprar cosas baratas. Entonces estamos en ese dilema de, pues sí, pues no te queda de otra, solo te alcanza lo que quieres, apoyando al estafador abusivo, fascista, que es el imperio de Amazon, ¿no? Que es el país de Amazon. Entonces, pues ahí pues recae un poco en nosotros esa culpa de no tener opción, pero pues a fin de cuentas también no hacemos nada para que los regulen y no estamos conscientes de lo importante que sería empujar la regulación desde su lado. Y obviamente esto lo que causa es esto, un gran cambio en los hábitos de consumo del consumidor, ¿no? Entonces, pues el hábito de consumo del consumidor se transformó durante toda la pandemia y se va a seguir transformando porque, pues, obviamente lo que teníamos, nuestra idea del centro comercial, pues se ha terminado. Y de hecho esto es algo que tengo rato pensando y lo comenté la semana pasada, no me acuerdo si por primera vez o whatever, pero tengo rato con esta idea. Y ahora lo que pienso es que las redes sociales son el nuevo centro comercial. Y en algún momento me gustaría hacer este análisis, incluyendo el análisis urbanístico de la cuestión, porque en uno de mis libros favoritos de la vida y muerte de las grandes ciudades americanas se habla de esta teoría de los tres lugares, ¿no? Está el primer lugar que es la casa, el segundo lugar que es la oficina y el tercer lugar que son los espacios públicos, que son los espacios compartidos, por decirlo así. Estos espacios, obviamente, las oficinas colapsaron en el sentido de que pues ahora la oficina también se hace en casa y estos terceros lugares, que eran los espacios de interacción social, que antes eran los parques de los suburbios y demás, estoy hablando de que eran antes de los centros comerciales, ¿no? Se transformaron en los centros comerciales porque era una manera de rentabilizarlo, era una manera de privatizar los espacios públicos. Entonces era quién se va a hacer cargo del espacio público y como ya no era el Estado, la administración del espacio público se pasó a manos de la iniciativa privada, porque dijeron, bueno, nosotros nos hacemos cargos de estos espacios públicos compartidos y les ponemos ahí unas tiendas para que a través de la rentabilidad compartida del comercio se administre y se dé mantenimiento a esos espacios públicos para que el Estado no lo tenga que pagar. Entonces los espacios públicos se transformaron en centros comerciales. Siguiente movimiento, el crecimiento del e-commerce, la pandemia que no nos permite realmente salir a los espacios públicos, transforman las redes sociales en el tercer lugar, que es el residuo libertario de los centros comerciales. Entonces ahora la red social, que es donde supuestamente socializamos, no es un lugar para socializar, es un lugar donde tú estás distraído y se te atraviesan muchas opciones de compra. Entonces todo el tiempo estás supuestamente socializando, que acuérdense, socializar es participar de la intersubjetividad y de alguna manera darle un sentido a tu existencia y darte un sentido propio a través de esta idea de la dialéctica del esclavo y el maestro, que nosotros nos identificamos con el otro, nos reflejamos, el otro nos da un lugar y esto se transforma en nada más que un hábito de consumo. Y para terminar esta hermosa metáfora, les quiero platicar de Mario, Luigi, Wario y Waluigi. ¿Okay? Este es buenísimo. No sé si los conozcan, pero aquí les voy a platicar un poquito de qué, o sea, qué significa este tema de los hábitos de consumo y qué tienen que ver con Mario, Luigi, Wario y Waluigi. Okay. A ver, les va, si se fijan. Mario es este plomero americano, bonachón, que ayuda a los demás, se mete a túneles para rescatar a las princesas, un tipazo, ¿no? Es todo bonito, tiene un ligero problema de obesidad, pero nada grave, o sea, un poco de grasa abdominal, lo cual implicaría también un hígado graso, una desaceleración de la cadena mitocondrial y una inflamación crónica, pero pues le encanta la pasta y pues, it's a me, Mario. Entonces, pues aparte es bastante simpático, su bigote desafía la gravedad, es un gran tipo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Él es alguien de verdad. Una versión un poco menos que Mario es Luigi. O sea, Luigi es como Mario, su hermano, se parecen mucho, comparten muchos de los mismos valores, pero Luigi es un poco más alto, un poco más flaco, tiene el bigote ligeramente diferente. Es interesante, ¿no? Es casi como un Mario, pero un poquito menos. Es como un desdoblamiento de Mario. Después está Waluigi, que Waluigi, haz de cuenta que es al revés de Mario. O sea, Waluigi tiene, si Mario tiene el bigote redondito, Waluigi lo tiene todo volteado, la letra está volteada, empieza con W, sus colores son como lo inverso a los colores de Mario, es mucho más obeso, es un libertario mórbido, un poco psicópata, maligno. Entonces es como lo inverso a Mario. Y luego está este vato, Waluigi. Okay, Waluigi es como el espejo del espejo. ¿Me explico? O sea, es como si, a ver, si Wario es Mario en el espejo, del otro lado del espejo, Waluigi es el reflejo
del reflejo. ¿Ok? Waluigi solo tiene sentido si tú entiendes todo esto antes. Porque Waluigi es como un Luigi volteado. Pero, pues, pero volteado desde el ángulo de Wario. Entonces, Waluigi es Wario volteado de Luigi volteado. ¿Ok? Waluigi solo hace sentido en contraste con ellos tres. Si tú quitas estos tres personajes y le tratas de explicar a alguien Waluigi, Waluigi no es nadie. O sea, Waluigi no tiene razón de ser por ningún motivo. Waluigi está completamente colgado de esta cadena significante. ¿Ok? Les tengo una pésima noticia, estimados queridos. Todos somos Waluigi. Todos somos Waluigi. Bajo el capitalismo y bajo estos hábitos de consumo, todos somos Waluigi. ¿Se acuerdan que hace poco les había preguntado, describe tu personalidad sin hablar de las marcas que usas, de lo que compras, de lo que vistes, de tus caricaturas favoritas o de tu personaje favorito de una película? Eh, ¿Quién eres tú sin todo este marco de referencia consumista? Todos somos Waluigi. En el vacío, sin este marco autorreferencial del consumismo, nadie tiene personalidad, porque hemos perdido la capacidad de autorreferenciarnos de una manera social, porque ahora estamos atrapados en el centro comercial de las redes sociales, donde nuestra personalidad se determina por nuestros hábitos de consumo. Entonces tú no eres nada más que tu Baby Yoda, que tu Joker edición especial japonesa, que tus libros de colección. O sea, ¿quién soy yo si me quitas todo este marco referencial? ¿Quién es Diego? ¿No? ¿Y quién eres tú si te quitas todo ese marco referencial? O sea, ¿quién eres tú desconectado de esa cadena significante de consumismo? Y a ver, y no está mal, o sea, todos estamos conectados a cadenas de significantes, pero antes las cadenas de significantes eran historia, cultura, familia, origen, una serie de cosas que realmente atribuían como algunos valores de individualidad. Hoy en día, atrapados aquí en este centro comercial de redes sociales, nada más somos que Waluigis, donde si me quitas las marcas, me quitas los tenis, la marca de ropa y muchas de las cosas, pues no hay personalidad, no hay nadie por detrás. Queda este Waluigi, que sin el contexto de Wario, Mario y Luigi, no tiene ningún sentido. Qué interesante, ¿no? Bueno, los dejo porque es un viernes, toca pensar. Piénsenlo, ¿quién serían ustedes sin sus marcas, sin su consumo? Y los reto a que pasen un fin de semana sin gastar en sus hobbies y traten de determinar quiénes son individualmente ustedes fuera de sus hábitos de consumo, de sus marcas, de sus gastos, de sus hábitos, de la monetización de sus hobbies. ¿Quién eres, capital humano? Además de solo un simple y reemplazable capital humano como Waluigi. Nos vemos, buen fin de semana. Ahora no sé cómo cortar este live, no sé qué pasó. Ah, ya sé cómo.